cuenta los principios de control de calidad, pues así creé esta presentación. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar. El tema de hoy es control de calidad en el proceso de confección, basándonos en puntos críticos y en formatos que permiten hacer ese seguimiento. Hay un micrófono abierto. Bueno, como vamos a hablar sobre puntos críticos para hacer control de calidad, tenemos que hablar un poquito sobre lo que es la calidad y las diferentes perspectivas de ese término. Entonces, la calidad se puede ver basándonos en el producto. Y cuando tomamos ese término desde el punto de vista del producto, estamos considerando la calidad como una variable precisa y medible. Es decir, la cantidad, o un ejemplo de ello es medir la cantidad de ingredientes como un parámetro de calidad. Entonces, dependiendo del tipo de producto, nosotros podríamos decir que teniendo en cuenta los materiales con los que ha sido fabricado, un producto es de calidad o no, o el tipo el tipo de materiales o la cantidad de materiales usados. Entonces, si un producto tiene, si un producto tiene calidad alta, alguien podría decir que es por el tipo de materiales que tiene o por la cantidad de materiales que se han usado, ¿no? Porque un producto puede tener, dos productos pueden tener los mismos materiales, pero uno tener menor cantidad que otro. Entonces, basándonos en el producto, esa es una perspectiva de calidad, pero hay otra perspectiva que es basándonos en el usuario. Y podemos decir en ese caso que un producto es de calidad o tiene calidad cuando satisface los deseos, las necesidades y las expectativas del cliente. Tengo dos veces deseos aquí, pero yo pondría expectativas. Hay una diferencia entre lo que es deseo, necesidad y expectativa. La necesidad es lo básico que yo requiero satisfacer, pero luego de que satisfago las necesidades, ya vienen a entrar en el juego lo que son deseos y lo que son expectativas. Entonces, yo puedo ver la calidad desde el punto de vista de cuánto satisface al cliente o al usuario de ese producto. Otra forma de ver la calidad es desde el punto de vista del fabricante. Normalmente los fabricantes, antes de producir un bien o un producto, definen unas características a cumplir en ese producto. Es decir, ellos pueden hacer un estudio de mercado, hacer pruebas, hacer prototipos, hacer diferentes etapas en su definición de lo que quieren hacer y ofrecer al mercado, y definen unos requisitos que ellos van a cumplir en el producto que van a vender o que van a producir. Cuando eso ocurre, ellos miden la calidad basándose en sus propios requisitos, es decir, lo que ellos mismos definieron, luego lo van a medir y si lo cumplen, ellos dicen que tienen calidad, es decir, no tienen en cuenta tanto las expectativas del cliente, sino los requisitos que ellos previamente han definido. Ahora bien, cuando ellos definen esos requisitos, inicialmente pues han tenido en cuenta lo que el mercado está pidiendo. Otra forma de ver la calidad es basándose en el valor. Por ejemplo, yo puedo ver el producto desde el punto de vista de el valor que ofrece. Entonces, normalmente el valor tiene en cuenta el costo. Yo la idea de producir con calidad es que yo produzca lo mejor posible en cuanto a las características del producto, pero que también sea eficiente en costos. Ahora, cuando hablamos del valor, tenemos que tener en cuenta lo que el cliente está dispuesto a pagar por él. Entonces, cuando alguien tiene un concepto acerca de un bien en el cual dice que un producto agrega valor o tiene valor, está dispuesto a pagar por él. Entonces,
yo podría ver qué tanto el cliente está dispuesto a pagar por ese producto, y eso también es una perspectiva de la calidad. Entonces, antes de entrar a la materia, siempre hay que hablar sobre algunos conceptos, algunas bases teóricas. Entonces, la calidad también la podemos ver desde el punto de vista de el rendimiento, las características, la fiabilidad, la conformidad, la durabilidad, la facilidad de servicio, la estética y la calidad percibida. Cuando hablamos de, no los voy a explicar todos, pero por ejemplo, cuando hablamos de conformidad, un producto es conforme cuando cumple los requisitos. Cuando hablamos de la estética, tiene que ver con la parte visual del producto. Es una cosa que la gente siempre tiene en cuenta. La calidad percibida es la valoración que el cliente hace de él. La facilidad de servicio quiere decir si ese producto tiene un cubrimiento de garantía, si es posible que se pueda reparar, si es un producto que se le consiguen los repuestos, porque qué tal un producto que cuando se dañe no consiga repuestos, hasta ahí llegamos. Entonces, siempre la persona va a tener en cuenta si ese producto va a tener garantía, si hay quien no sepa reparar, porque algunas veces no se encuentra en el país quien repare algo. Y en las plantas de producción industriales a gran escala, algunas veces necesitan traer gente del extranjero, por ejemplo, que le solucione los problemas de la planta. Entonces, también lo podríamos traer al caso de bienes de consumo. ¿Qué tanto está disponible el servicio de reparación, de garantía, de disponibilidad de repuestos, etcétera? Entonces, siempre cuando vamos a hablar de calidad, tenemos que tener en cuenta diferentes puntos de vista y diferentes aspectos que podemos medir. Ahora, no todos los defectos son iguales. De hecho, las empresas manejan listas de defectos. Cuando van a hacer control de calidad, manejan listas de defectos, y los defectos a su vez los clasifican en defectos críticos, defectos mayores y defectos menores. Cuando un defecto es crítico, el producto, si el producto lo tiene, se considera que el producto es de tercera. Por ejemplo, un hueco en una prenda se define como un defecto crítico. Defecto mayor es aquel que hace que una prenda sea de segunda. O sea, no llega a ser crítico, pero puede llegar a ser importante también. Y un defecto menor es aquel que no reduce la utilidad de la prenda, o que a pesar de que existe, tiene poca incidencia sobre el uso de la prenda. Es decir, o un ejemplo de eso puede ser diferencia de tono en el cuello interior de la camisa. Es decir, una diferencia de tono, pero está en una parte oculta. Se considera un defecto menor, y la prenda con todo y eso no se considera de segunda. Entonces, defecto crítico, prenda de tercera; defecto mayor, prenda de segunda; y defecto menor, no se considera que la prenda baje de categoría. Hay que tener también en cuenta la ubicación, porque dependiendo de si el defecto está visible o no, eso también va a influir en que un producto baje en cuanto a su nivel de calidad. Hay otros defectos que se van a definir o clasificar dependiendo de en qué etapa del proceso ocurra, como por ejemplo defectos en los materiales o en la tela, defectos en el corte, defectos en la costura, defectos en los acabados.
Y no sé si recuerdan, hace 2 o 3 semanas tuvimos una sesión que hablaba sobre el análisis de los problemas o el análisis de las causas y los problemas, y una de las herramientas que nosotros mencionamos era el árbol de problemas. Creo que este no se explicó tanto, pero de igual manera, había una imagen de árbol de problemas. Aquí tenemos otra. Esta imagen la saqué de una tesis que hicieron para una empresa de confecciones y era sobre el tema de control de calidad. Y aquí, por ejemplo, tienen identificadas unas causas. El problema es deficiente control de calidad para la microempresa de ropa deportiva y de trabajo en la empresa EcoSport. Entonces, la empresa produce ropa deportiva y tiene un problema de calidad deficiente. ¿Qué causas encontraron? Una causa era materia prima sin control de calidad, otra causa era color de la tela en diferentes tonalidades y otra causa era grosor de tela diferente. Ahora, siempre los defectos van a tener causas. Entonces mencionamos las causas que están en azul y los efectos fueron prendas de vestir de diferente calidad, reclamos continuos del cliente, pérdidas económicas para el productor. Cuando nosotros recordamos el tema de el análisis de causas, podríamos aplicar las herramientas que mencionamos en aquella ocasión. Por ejemplo, si yo digo que el problema es prendas de vestir de diferente calidad, no estoy diciendo exactamente cuáles son los defectos que está teniendo la prenda. Yo podría aplicar, por ejemplo, todos los defectos que tengo. Podría aplicar un diagrama de Pareto para saber cuáles son los defectos que más se presentan. Luego podría hacer una lluvia de ideas para saber o para identificar cuáles podrían ser las causas, las posibles causas que causan esos defectos que se presentan en mayor proporción, hacer un diagrama de espina de pescado para identificar cuál de esas posibles causas es la causa raíz. Es bueno que nosotros apliquemos lo que estamos viendo ahora teniendo en cuenta lo anterior, ¿no? Entonces, para los que no vieron esa sesión, no estuvieron o no vieron la grabación, sería bueno que la vieran para que entiendan más este punto. Porque siempre en una empresa que tiene problemas de calidad, siempre van a tener que investigar las causas. Y esas herramientas aplican. Ahorita mismo pues dije por encima, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con ese problema que está ahí? O ese efecto. Prendas de vestir de diferente calidad, pero no me está diciendo ni siquiera cuáles son los defectos que están ocurriendo, cuáles son los que más se presentan. Y aplicando esas herramientas nosotros podríamos sacar conclusiones. Bueno. Cuando hablábamos sobre los tipos de defectos, uno de los tipos de defectos que se mencionaba era defectos sobre la tela. Yo dije defectos sobre la tela, pero en realidad no es solamente en la tela, puede ser en los insumos también. Entonces, para contrarrestar esos problemas en las telas, hay diferentes pruebas de calidad de la industria textil. Algunas entidades o asociaciones o organismos que vigilan la calidad de las prendas son la American Society for Testing and Material, bueno, la pronunciación no es muy buena, pero son entidades, alguien está ahí. Regresemos, bueno, estos son organismos, entidades, las principales, ¿no? Que velan por la calidad en la industria textil. Entonces, las dos primeras que aparecen aquí son de Estados Unidos. Ustedes saben que los gringos se consideran que son los americanos, entonces la una es una asociación o sí, una sociedad que vigila la calidad de los materiales y la segunda es una asociación que específicamente vigila la calidad de
los textiles, los colores y las químicas. Entonces, la primera, digamos que es una entidad que vigila la calidad de todos los materiales en general. La segunda vigila materiales específicamente de la industria textil. La tercera que aparece ahí, ya ustedes la han escuchado antes. La segunda sesión en línea que tuvimos, creo que fue la segunda sesión en línea, fue sobre normalización. Y dentro del tema de normalización mencionamos a la ISO, que es una organización internacional de normas o de normalización. Y a nivel nacional tenemos ICONTEC. ICONTEC es el organismo nacional de normalización. Entonces, en Colombia es ICONTEC y cada país tiene su organismo. La ISO, digamos que se compone o tiene representación de las entidades nacionales de todos los países o de la mayoría de los países. Entonces, ICONTEC representa a Colombia ante la ISO. Entonces, la tercera es internacional, la última es la nacional y las dos primeras son americanas o gringas. Sabemos que la primera es materiales en general y la segunda es específicamente para el tema textil. Ahora, estamos hablando sobre las pruebas que se le hacen a las telas, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas pruebas que se realizan. Hay pruebas de resistencia. Ahí se hace pruebas de elongación y de recuperación, se hace pruebas de resistencia a la rotura, pruebas de resistencia a rasgado. Ahí dice una norma que aplica para esa prueba. Me pasé una. Resistencia al deslizamiento de hilos, y ahí está la norma que aplica. Así como hay pruebas de resistencia, también hay pruebas de solidez del color. Y dentro de esas tenemos solidez del color al frote. Ay, qué pena. Solidez del color. Tengo una duda, por ejemplo, ¿cómo uno hace para identificar que las telas sí son certificadas o automáticamente por ya de ser comercializadas ya tienen esa certificación de calidad? Bueno, cuando tú le vas a comprar a un proveedor, tú le puedes pedir el certificado de calidad. Entonces, no todas las empresas te podrán dar el certificado. Si tú quieres un material que cumpla normas, por lo general vale un poquito más. O sea, la persona que invierte en certificarse en el cumplimiento de esas pruebas, de esas normas, normalmente por tener esa certificación también vende el producto con un valor más alto. Pero si tú quieres el producto con esas normas, tienes que buscar a alguien que las cumpla y ellos te van a proporcionar su certificado de calidad. Es como las empresas que tienen ISO 9001. Normalmente las empresas que implementan la ISO 9001 lo hacen como una estrategia comercial, porque eso le da ventaja frente a la competencia. Asimismo, en el caso de acá, pues la ISO 9001, digamos que es una norma genérica, una norma de gestión, o sea, más que todo es como administración de la calidad. Pero estas normas sí son técnicas, es decir, son específicas para procesos y para productos. Entonces, si la empresa lo cumple, tiene certificado. Y cualquier comprador le puede decir, bueno, demuéstrame que tú estás certificado o que cumples las normas. Y ellos te tienen que dar certificados de calidad, registros de calidad, etcétera. Ah, No sé ok. si esa era la pregunta que tenía. Sí, sí, señora, gracias. Bueno. Bien, así como hay pruebas de resistencia, hay pruebas de solidez del color. Entonces, acá tenemos las de solidez del color, que es solidez al color del frote, solidez del color al lavado doméstico y solidez del color a la luz. No sé si recuerdan que cuando hicimos la presentación, creo que fue la primera que era eh, calidad en la confección, decía algo así como alistamiento para calidad en la confección, si ese era el título de esa presentación.
yo mencionaba algunas exigencias nuevas que existen también para los textiles. Y bueno, para esas exigencias también hay que aplicar pruebas. Y cuando hablamos de normalización, en las normas de calidad, nosotros mencionábamos que hay unas normas también aquí a nivel Colombia, o por lo menos que han sido homologadas por ILICONTEC, y que me dicen de qué manera se hacen las pruebas de calidad. Entonces, si quieres recordar eso, en la primera fase se habló de las normas y cuáles son las normas de proceso que se aplican para realizar algunas cosas. Bien. Así como hay normas de las que mencionamos antes, de resistencia, de solidez del color, también hay pruebas para procesos químicos. Es decir, pruebas para fusionado, para sublimación y para peeling. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer una prueba para ver si el material resiste a hacerle fusionado, una prueba para saber si el material resiste a hacerle sublimación, y el peeling es una prueba, ahí están las normas que le aplican a la norma que digamos que me dice de qué manera se hace la prueba de peeling. Esa prueba es para motas, o sea, para saber si un producto produce motas o no. Y si yo quiero hacer esa prueba, tengo que remitirme las normas que están allí. Son 2 normas ISO. Ahora, así como hacemos control de calidad a los materiales, hay que hacer control de calidad también al proceso como tal de producción. Y para eso nos tendríamos que remitir a todas las fases del proceso de la empresa, el proceso productivo, claro. Como puede haber diferencias de una empresa a otra, porque no todas las empresas llevan a cabo los mismos procesos, las mismas secuencias, algunas hacen procesos químicos, otros no. Yo acá pues solamente puse algunas cosas, pero con la bibliografía que yo le doy, si ustedes quieren consultar, pueden ver otras etapas y cómo se hace control de calidad. Para hacer control de calidad en el corte, hay que comprobar si hay algún problema con el patrón o la clasificación. Se debe verificar si hay algún problema con la construcción de la ropa. Verificar el ancho de la tela, si la tela varía de color. Después de cortar la pieza, debe examinarse de cerca para detectar problemas de corte incorrectos. Debe validarse validar las piezas de las partes de la producción para asegurarse de que estén todas a fin de permitir la coincidencia del diseño. Eso es en el corte, o sea, ¿qué se tiene que tener en cuenta para controlar la calidad en el corte? Calidad en los moldes. Bueno, esto pues ya no se hace mucho, pero calidad de los papeles para moldes, calidad en la elaboración y mantenimiento de los moldes, control de calidad en las medidas de los moldes, y ahí está la fuente de donde yo consulté. Otra etapa que incluye acá, la calidad en el tendido. El inspector de calidad debe observar básicamente el alineamiento de las capas de la tela, la tensión que representa las capas de la tela, los desvíos de la trama, la dirección de la tela, tonalidad, figuras, defectos generales. Ahora, reglas generales para el control de calidad. Ese nombre que ustedes ven ahí es la autora de ese proyecto de grado, alguien que estudió una carrera y para poder graduarse hizo una tesis y la hizo en una empresa de confecciones. Entonces, ¿qué reglas generales podemos tener en cuenta para el control de calidad? En cuanto a las especificaciones de la calidad, creación de especificaciones por escrito para cada operación. Yo, cuando hablé sobre normalización en la fase 1, yo les decía que las empresas tienen normas que solamente les aplican a ellos. Por ejemplo, hay normas internacionales que aplican en varios países, hay normas nacionales que aplican para el país, pero hay normas que solamente le aplican a una empresa. ¿Cuáles son esas normas? Los procedimientos. Cuando una empresa hace un procedimiento de su proceso de producción o de cómo se debe fabricar su producto, al aprobar ese procedimiento, que es una descripción de cómo se deben hacer las cosas, ese procedimiento se convierte en norma.
porque al aprobarlo la empresa está diciendo todos deben hacer las cosas como aquí están escritas. Entonces, la empresa, para evitarse problemas y que los empleados digan yo no sabía, debe escribir, documentar los procedimientos diciendo cómo se deben hacer las operaciones. Si nosotros vemos las fichas técnicas son un tipo de pocayoke porque se está adelantando los errores, me está diciendo, me está dando como el libreto de lo que yo tengo que hacer. Entonces, asimismo, son los procedimientos. Hay otros documentos que se llaman planes de calidad, pero nosotros podríamos decir también que una ficha técnica es un plan de calidad, porque un plan de calidad es un documento que especifica los requisitos que se deben cumplir. Entonces, así como hago los procedimientos, cuando haga control de calidad, lo debo hacer basándome en esos procedimientos. Aquí dice, el control de calidad debe estar basado en criterios de calidad escritos. Primero escribo los requisitos, es decir, ficha técnica, procedimientos. Y luego, cuando haga el control, lo voy a hacer frente a lo que tengo escrito. ¿Qué tengo escrito? El procedimiento, la ficha técnica, el plan de calidad. La operaria debe conocerlos. O sea, de nada sirve que yo tenga una ficha técnica si la que va a hacer las tareas no la sabe. O sea, si ustedes vieron el video que ayer se los mencioné, en la sesión de ayer yo les mencionaba el video donde hacen alistamiento para confeccionar el pantalón de sudadera. Antes de empezar, el alistamiento es que tenga la ficha técnica, la muestra física y algunos implementos que se utilizan para lo que ella va a hacer. Y tiene que tener el patrón, etcétera, etcétera. Las piezas cortadas. Entonces, así como la operaria tiene las piezas cortadas y tiene los implementos, también debe tener la ficha técnica. Porque ella puede decir, yo no sabía que había que hacer eso. Pero si yo le doy por escrito lo que tiene que hacer, pues digamos que estoy reduciendo la posibilidad de que hayan errores. Entonces, así como la operaria debe tener los documentos, el que la supervisa también debe conocerlos. Es como si yo en mi casa tuviera alguien que me ayude a cocinar y yo le digo, yo quiero que hagas tal plato, pero resulta que yo misma no sé cómo se hace el plato ni lo conozco. Si la persona que va a hacer la comida sabe que yo no sé, hace cualquier cosa. Pero si ya yo sé cómo debe ser ese plato, si lo hace mal, yo me doy cuenta. Entonces, asimismo, el supervisor debe saber qué es lo que va a medir. La operaria, por supuesto, para que no tenga excusa. Ay, ahora aquí. Bueno, las tolerancias son establecidas por las personas que tienen relación directa con los clientes. Bueno, no sé si es ahí, pero es que no sé si alguno de ustedes sabe lo que es la tolerancia, aunque ese tema lo vamos a ver en la cuarta fase. ¿Alguien me puede decir o he escuchado qué son las tolerancias en la calidad? Buenas, profe. Bueno, tengo extendido como tolerancia como el margen de error que se le da ya sea a una medida o a un error de calidad, hasta dónde puede o hasta dónde no puede pasar. Así es, muy bien. Digamos que yo digo que el valor ideal es 20, pero yo le doy una tolerancia de 1 centímetro. Si le doy una tolerancia de 1 centímetro, digo, bueno, aunque lo ideal sea que mida 20, yo le puedo permitir de 19 a 21. Estoy dando una tolerancia de 1 centímetro para ambos extremos. Eso es una tolerancia. O sea, ¿hasta dónde puedo permitir que un parámetro de calidad llegue? O un requisito de calidad se ejecute de esa manera, ¿no? Bueno, ya vamos a pasar ahora a lo que son los formatos. ¿Por qué estoy metiendo formatos aquí? Porque
Cuando nosotros hacemos control de calidad, estamos verificando que las cosas se realicen bien. Por lo general, en calidad se utilizan registros. Un registro, cuando vemos ISO 9001, van a conocer que es un registro. Un registro es una evidencia de que algo se ha hecho. Entonces, ¿cómo evidencio yo que hice control de calidad? Porque yo llené una información, sea en formato escrito, en formato físico o en computador. Pues antes todo se manejaba en papel. La gente todo llenaba papel. Es decir, si hacías una orden de compra, había un documento impreso de orden de compra. Si recibías un material, había un documento impreso de que recibiste el material. Pero como todo está sistematizado, ya las empresas manejan los registros también digitales, pero en algunas ocasiones todavía se hacen registros físicos. Entonces, por lo general, las evidencias o los registros, más bien los registros, se diligencian en formatos. Es decir, tenemos un formato y lo tenemos impreso, pero cuando estamos haciendo verificación, anotamos a mano y hay que firmarlo y todo el cuento. Entonces, cuando estamos hablando de control de calidad, hay que hacer documentación. ¿Qué vamos a documentar? Procedimientos, instructivos y formatos. Aquí es lo que yo estoy mostrando. Tengo un listado. Primero aparecen unos procedimientos, luego aparecen unos instructivos y luego aparecen varios formatos que no están en el listado, pero sí los puse varios de ellos. Bueno, entonces, aquí me aparece un listado de procedimientos. Uno dice auditoría de telas. ¿Qué quiere decir eso? En ese procedimiento estoy describiendo de qué manera se hace la auditoría de telas. Auditoría de avíos, auditoría de corte y habilitado, cómo hacemos auditoría del corte y del habilitado, auditoría de línea de costura, auditoría de talleres externos. ¿Cómo así? Si yo, digamos que yo no tengo capacidad de producción suficiente, me toca buscar a una maquila o buscar a una empresa satélite que me ayude con mi trabajo. Es decir, en mi planta ya no tengo cabida para hacer más nada. Busco otra empresita o otra empresa y le digo, bueno, yo voy a subcontratar, tú me vas a hacer un outsourcing y vas a hacer lo que yo no alcanzo a hacer. Entonces, cuando yo busco a un outsourcing, a una subcontratación, tengo que vigilar lo que esa empresa hace, porque si no la vigilo y hace las cosas mal, luego la responsable, la que va a dar la cara soy yo. Es como si a mí me contratan para hacer unas comidas, pero me contrataron para hacer 200 platos y yo no alcanzo a hacer los 200. Y digo, bueno, yo solamente alcanzo a hacer 150. Tú vas a hacer los otros 50. Si esa persona que yo contrato para que los haga, los hace mal, al final la que quedó mal soy yo, porque la otra persona no se enteró de que yo no lo hice, lo hizo otro. Pero al final la que pone la cara soy yo. Asimismo es con cuando hacemos subcontratación o outsourcing. Buscamos un taller satélite o alguien que nos ayude a hacer las cosas y yo tengo que hacer auditoría para saber que esa empresa va a hacer las cosas bien, ese subcontratista va a hacer las cosas bien para que luego no se dañe la imagen de mi empresa. Entonces, hacemos auditoría a los proveedores, hacemos auditoría a las etapas de proceso, hacemos inspección al final de la producción, inspección final de las prendas, hacemos auditoría final precliente, hacemos informes de auditoría. Y bueno, yo les dije que hay procedimientos y hay instructivos. ¿Qué diferencia hay entre procedimientos e instructivos? Los procedimientos son más generales y los instructivos son más detallados. Entonces, cuando hay una actividad o un proceso que lleva muchos pasos y lleva mucho detalle, ya debo hacer más bien un instructivo. Se parece al procedimiento, pero es más detallado. Entonces, aquí me aparece un listado de procedimientos y luego aquí en la imagen que tenemos me aparecen 1, 2, 3, 4, 5 instructivos. Uno se llama método de análisis en laboratorio, otro se llama método de análisis de estabilidad dimensional y revirado de tela, otro se llama método de análisis de solidez de color y método de análisis de densidad o gramaje. Si vemos los nombres de esos instructivos, son para actividades específicas a hacer en un laboratorio, pruebas de calidad.
Bueno, aquí tengo un formato. Este formato se llama auditoría de servicios externos, lo que yo les decía. Si yo busco a otra empresa satélite que haga mi trabajo o parte de mi trabajo, yo tengo que vigilar que esa empresa haga las cosas bien. Y este es un formato en que una empresa que se llama Modates, esa es una tesis que hicieron en el 2008, la empresa Modates así le hace auditoría a los subcontratistas, es decir, a quienes ellos contratan para que les ayude a hacer los trabajos. Buscan otra empresa que les ayude a hacer las cosas. Aquí tengo otro formato que es una orden de producción. No, es un registro de lo que quiere el cliente. En una de las evidencias que ustedes hicieron, en el análisis de caso, hay 2 análisis de caso, pero en el primero que hicieron, los que lo hicieron ya, veían que a veces el cliente no decía bien los requisitos. Entonces, para asegurarme de que yo sé bien cuáles son los requisitos del cliente, yo puedo hacer un formato en el que anote, le pregunto todo lo que debo cumplir y los registro. Y de hecho, para que haya una prueba de que eso fue lo que él me dijo, pues sería bueno que fuera firmado. Aquí tengo un diagrama de flujo o más bien un instructivo que incluye un diagrama de flujo. Diagrama de flujo que en realidad más bien parece un diagrama de proceso porque tiene los símbolos de diagrama de proceso. Un diagrama de flujo no tiene flechas. En realidad es un diagrama de proceso. Y específicamente un diagrama de flujo de proceso. Bueno, entonces me está diciendo que es un instructivo para realizar la prueba de escalado. Las letras están bastante pequeñas. Luego podrán ver el archivo también. Pero, como les decía, así como hay procedimientos, hay instructivos. Este es un ejemplo de instructivo. Este es otro formato, dice plan de calidad de inspección de tela. Entonces, este formato lo utilizaba en esa empresa para verificar la calidad de las telas. Y ahí dice lo que les verifican. Y como tienen varias cosas que verificar, por ejemplo, el estado de la tela, el tono del color, defectos de la tela, ellos remiten a otros documentos más. Este otro formato es para recibir productos e insumos. Entonces, cada vez que recibo productos, verifico la calidad de esos productos y quedan registrados en el formato. Inspección de productos e insumos. Aquí este se llama plan de calidad para la recepción e inspección de cuellos, correas y pretinas. Plan de calidad para hacer inspección de los estampados. ¿Qué le verifican a los estampados? Ahora, dependiendo de qué empresa sea, yo podría modificar este formato, porque de pronto lo que esa empresa verifica no sería lo mismo que yo quiero verificar, pero les sirve de guía. Inspección en bodega de producto terminado. Miden, le verifican la etiqueta. Aspecto superficial de la prenda. Bandera para pantalonetas, camisas y camisetas. Yo creo que ese formato era más grande, pero yo nada más puse la primera hoja. Este formato se llama control y seguimiento de muestras. Este otro se llama formato para hacer control de entradas a corte, es decir, cuando vamos a hacer cortes, llevamos un registro de las operaciones. Y este es cuando las piezas ya fueron cortadas, es decir, si yo quiero verificar que los cortes se hicieron bien, hago un control de calidad a esos cortes o esas piezas cortadas utilizando este formato. Y bueno, esta es la bibliografía de lo que presenté hoy. Son tesis y las 2 últimas son unas páginas de internet. No sé si hayan preguntas hasta el momento. La idea ahora es mostrar lo que dice
la guía de aprendizaje para las dos actividades. Aquí digamos que toqué 2 temas de una vez. Entonces, vamos a pasar a lo que son los enunciados, pero no sé si antes de entrar a los enunciados hay alguna pregunta hasta el momento. No, señora. ¿Ustedes han visto ya los enunciados? ¿No los han visto? Bueno, el primero que está aquí, que dice que la evidencia se llama análisis de casos, estudiar y analizar las fichas técnicas, documentación de calidad y producción. En esa, aunque se llama análisis de casos, lo primero que tienen que hacer ahí es diseñar 5 formatos de calidad. Ellos les dan un listado y ustedes tienen que hacer 5, o sea, le dan 5 situaciones para hacer formatos. De esas 5 situaciones, ustedes hacen un listado de varias situaciones de calidad en las que se podría requerir formatos. De ese listado que está ahí de situaciones de calidad, ustedes escogen 5 y le diseñan el formato. Pero luego hay unos casos y en los casos le hacen unas preguntas. ¿Qué se debería hacer? Y la otra actividad ya es de control de calidad específicamente porque me dice, básicamente la segunda es que hagan un plano y en ese plano tiene que ser una empresa imaginaria, pero si ustedes ya trabajan en confecciones o conocen casos de empresas de confecciones, podría basarse en ellas. Hacen un plano de la planta. Si se acuerdan de ayer yo les mostré un diagrama de recorrido. Hacíamos un diagrama de proceso sobre un plano, el plano de una planta de producción. En este caso, pues van a hacer el plano delimitando las áreas de esa planta en donde se ejecutan cada etapa del proceso de confección, pero no van a representar el diagrama de proceso, sino que van a registrar los puntos de control de calidad. Ahora bien, si recuerdan que en el diagrama de proceso, el diagrama de recorrido, hay una actividad que se llama inspecciones. Básicamente es como si ustedes se remitieran solamente a las inspecciones. A donde hay verificación o donde ustedes crean que deben haber verificaciones, van a anotar en la inspección que se hace, en qué etapa del proceso es. Vamos a ir al enunciado mejor, porque de pronto me salto algo. Bueno, este primero es el diagrama, este es el de el análisis de casos, que como les dije, aquí me dice, teniendo en cuenta las siguientes tablas, desarrolle 5 formatos o documentos de calidad. Entonces, aquí hay diferentes posibilidades de formatos. Hay de calidad y hay de producción. Entonces, de todos estos que me dicen aquí, usted escoge 5 y hace 5. Por ejemplo, ¿cómo harías una hoja para informe de inspecciones? Y me está diciendo para qué se necesita. Para recopilar las inspecciones y presentar los resultados. Hay uno que se llama máster de insumos, descripción de los insumos, composición, colores. Entonces, dependiendo de las situaciones que están aquí, en las que necesitan hacer un formato, usted coge 5 y hace los formatos, debe diseñar los formatos. Por eso que yo le estaba mostrando diferentes formatos. Y esa es la primera parte. La segunda es los casos. Hay 3 casos, pero son casos bastante cortos. Para la parte de los casos, debes plantear soluciones de acuerdo a la situación que te están diciendo. Por ejemplo, el caso 3, las preguntas dicen, ¿por qué se generó el error de los bolsillos
¿De quién es la responsabilidad del problema sucedido? En el caso 2, las preguntas son: ¿cuál fue el defecto que se presentó en la producción? ¿Qué acción debe realizarse para que no ocurra este problema? La idea es que para responder esto, ustedes tengan en cuenta los temas que se han visto hasta el momento para la fase 3 en la parte técnica. Aquí dice, plantear soluciones focalizadas en los conocimientos de ficha técnica y control de calidad en el caso presentado. Bueno, esa es la primera actividad. Y la otra es esta. Determinar los puntos de control de las prendas teniendo en cuenta los parámetros de la ficha técnica en la línea de producción y sistema de calidad. Aquí dice que hagan un video. Bueno, con respecto a la actividad que hablamos ayer, quedamos en que, bueno, quitaba el video, pero de igual manera sí deben hacer el diagrama que se está pidiendo. No van a hacer diagrama de flujo, van a hacer el diagrama de operaciones. Ayer explicábamos que habían 6 tipos de diagramas de proceso, pero acá están pidiendo el diagrama de operaciones y es el primero que explicamos ayer. Bueno, entonces, en el caso de esta actividad, aquí dice que haga un video. Si hacen el video, tendrían que hacer el plano, hacer todo lo que está aquí y luego explicarlo. Así como yo presento pantalla, tendrían que explicarlo. Bueno, aquí está una muestra. Si ven, es un plano de una planta, una fábrica de confección. Y me está diciendo dónde están los puntos donde se hace control de calidad. En cierta forma, me recuerda el diagrama de recorrido, solo que solamente representaría las inspecciones. Y me dice... Se está proyectando es donde dice actividad de aprendizaje en PowerPoint. Se me olvidó. No lo del plano. O sea que yo estoy hablando de la guía y no está mostrando la guía. Bueno. Lo que pasa es que a veces se distorsiona la imagen, por eso hoy no quise presentar. Vamos a ver. Desde que yo dije que iba a presentar la guía, debieron decirme. A cambiar. Voy a poner toda la pantalla para que se pueda mostrar lo que quiero mostrar ahora. Bueno, me regreso. Como les dije, aquí vamos a hablar de 2 actividades. La primera es la que aparece con el numeral 321, que se llama así, la evidencia, porque una cosa es la actividad de aprendizaje y otra cosa es la evidencia. La evidencia dice análisis de casos, estudiar y analizar fichas técnicas, documentación, calidad y producción. Entonces, me está diciendo que de este listado de situaciones en las que la empresa puede necesitar tener formato, o sea, la empresa puede necesitar formato para hacer orden de corte, orden de producción, máster textiles, máster insumos. De todas esas situaciones que hay en una empresa necesidad de tener formato, usted va a hacer 5 de los que están ahí. Tiene que diseñar el formato. De acuerdo a lo que me dice el nombre del formato y para qué es el formato, usted diseña el formato. Es decir, si aquí me está diciendo, por ejemplo, control de inventario de producto terminado. Dice, formato para registrar los movimientos de entradas y salidas de producto terminado en las fechas específicas. De acuerdo a lo que está diciendo que el formato debe hacer, usted diseña el formato. Yo creo que lo más fácil es que lo hagan en Word. En Excel se pueden hacer, pero creo que se les dificulta más. Porque en Word tú puedes hacer una tabla y unir celdas o dividir celdas y darle las formas que tú quieres. Bueno. Entonces, ya saben, de este listado de situaciones donde necesitan formato, usted coge 5 y diseña los formatos. Cuando haya hecho los formatos, sigue con los casos. Y hay 3 casos. No voy a leer los casos. Lo que sí voy a decir es, por ejemplo, lo que hay que responder. De acuerdo al caso 1, las respuestas son, o las preguntas son, ¿cuál es la especificación que debe contener la ficha técnica? ¿Para qué incluir la ficha técnica, las costuras de los leggings? En el segundo caso, las preguntas son, ¿cuál fue el defecto que se presentó en la producción? ¿Qué acción debe realizarse para que no ocurra este problema?
En el caso 3, las preguntas son, ¿por qué se generó el error en los bolsillos? ¿De quién es la responsabilidad en el problema sucedido? Para responder esta actividad de los casos, o sea, esta actividad tiene dos partes, los 5 formatos y los 3 casos. Esa es una sola evidencia. Entonces, para responder los casos, aquí dice, identificar causa de los problemas y consecuencias desarrolladas y plantear soluciones focalizadas en los conocimientos en ficha técnica y control de calidad. Es decir, para responder estos casos, debe tener en cuenta los temas que se han visto en la unidad 3 o en la fase 3. Aunque ustedes ven que hay unas preguntas, ¿por qué se generó? ¿O cuál fue el defecto? Hay que pensar desde el punto de vista que hay que identificar causas. Y luego de identificar las causas, entonces, ¿qué posibles soluciones pueden haber para esos casos? Esa es la primera evidencia de las que estamos hablando hoy. Y la segunda se encuentra en el numeral 322. La evidencia, porque una cosa es la actividad y otra cosa es la evidencia. La evidencia dice, video, registra los puntos de control en producto, en proceso y en terminado. Y ubique los puntos de control de calidad en la planta. Entonces, básicamente, lo que tienen que hacer es hacer un plano de una empresa, puede ser real o imaginaria, por supuesto con una empresa de confección, hace un plano, puedes recordar el tema de ayer, el diagrama de recorrido, pero solamente va a registrar las inspecciones, hace el plano de la planta, el plano tiene que separar las áreas, es decir cuál es el área de corte, cuál es el área del almacén, y eso, puede haber almacén de materia prima y almacén de producto terminado, cuál es el área de ensamblado, cuál es el área de tal cosa. En la planta debe definirse, o en el plano deben definirse las áreas que hay, dependiendo del tipo de empresa, porque como les he dicho varias veces, no todas las empresas de confecciones tienen las mismas etapas. Algunas hacen algunas cosas que otras no las tienen. Entonces, cuando tenga el plano y defina las áreas, voy a escribir a dónde hay puntos de control, es decir, puntos de control de calidad, dónde se hacen inspecciones. Y aquí ya está diciendo lo que se debe hacer. Aquí dice, definir los puntos de control, describir cada punto de control, área de ubicación, espacio, materiales, herramientas y equipos requeridos. Es decir, si para hacer la inspección se necesita tener un equipo o un implemento, yo voy a decir cómo hacemos la inspección. Por ejemplo, en una empresa de alimentos, en el laboratorio utilizan microscopios. Entonces, en el caso de la empresa de confecciones y dependiendo de la etapa en la que estemos, yo ahorita les estaba hablando de qué controles se pueden hacer en corte, qué controles se pueden hacer en el tendido, etcétera. Yo voy a ver qué implementos se utilizan y voy a decir en el plano dónde están las inspecciones y voy a decir qué se utiliza para hacer eso. Utilizar iconos para describir el diagrama y los elementos de los puntos de control y el taller. Definir la función de los puntos de control. Establecer relación entre los puntos de control. Presentar gráfica del diagrama de acuerdo con análisis realizado. Entonces, aquí pues hicieron un plano muy bonito porque utilizaron un software. Pero si ustedes recuerdan la fase de ayer, la sesión de ayer, yo en la sesión de ayer les mostré unos planos más sencillos. Entonces, ustedes pueden simplemente hacer unos cuadros, o sea, hacer un cuadro general, un rectángulo general de lo que es la planta y le hacen líneas en las que vayan dibujando cuadrados y cada cuadrado es un área de la empresa. El área de almacén, el área de recepción, el área de despachos, el área de corte, el área de ensamblado, etcétera. O el área de procesos químicos, etcétera. Entonces, cuando tengan el rectángulo de la planta o una L, dependiendo de la figura que tenga la planta de producción y tengan las divisiones de esa planta, van a decir dónde hay inspecciones y cómo se hacen esas inspecciones, es decir, qué implementos se utilizan.
Y lo que está diciendo este enunciado es que deben hacer video. ¿Cómo así? Lo que dice el enunciado es que ustedes deberían hacer el documento y luego, así como hago yo que presento pantalla, explicar lo que está ahí. O sea, ustedes hacen su diagrama, su plano, sus inspecciones, sus puntos de control y luego van a explicar lo que hicieron, justificando por qué hay puntos de control, porque hay que hacer control de calidad en esas etapas. Creo que, bueno, ¿cuál de las dos le parece más fácil? ¿La de los formatos o la del plano? La del plano. Sí, yo también creo que la del plano es más fácil porque igual la de los formatos hay que primero plantearse bien por qué la empresa requiere tener esos formatos y al mismo tiempo tener en cuenta qué debe tener ese formato para que cumpla su función. Porque si yo diseño mal el formato, no va a cumplir la función. Yo ahorita les mostré varios formatos. Aquí tengo otros. Este se llama informe de calidad. Y ahí están los que están verificando para ese. Son como rollos de tela. Entonces, a los rollos de tela que les tienen en cuenta, ¿no? El tubo, el tono, el orillo, el peso, el ancho, los sellos de control de metraje, los stickers. Aquí tengo, pero es que está volteado este formato. Esto ya es una caracterización. Bueno. Bueno, aquí es para los rollos de tela también. Para los rollos de tela llevan hoja de vida de cada rollo. Así como cuando hablábamos de mantenimiento que se llevaban hoja de vida de cada equipo, yo puedo llevar una hoja de vida de un rollo de tela. La descripción, la fecha en que se compró, quién fue el proveedor, cuántos metros son, qué color, cuál es el código, el ancho de la tela, de qué lote era, el código de materia prima. Cada empresa en su inventario le pone un código a cada artículo, de qué está compuesta esa tela, observaciones. Aquí hay otro formato para recibir telas, otro para entregar telas. Aquí para medir los tiempos. Este tiene que ver un poquito con algo que hablamos en el diagrama de proceso, que yo les dije que un diagrama de proceso completo tiene los tiempos, es decir, le sacan con un cronograma cuánto se demora la persona haciendo la actividad. Y creo que tengo otro por acá. Este lo mostré ya. Y creo que aquí tengo más formatos todavía. Este se llama orden de producción, inventario de producto terminado, listado de pedidos, trazabilidad de materia prima, listado de despachos y distribución, encuesta de satisfacción del cliente, listado de reprocesos. Sí saben lo que es un reproceso, ¿verdad? Un reproceso es arreglar algo que no salió bien. O sea, la idea es que cuando yo procese mi producto salga bien a la primera. Pero cuando salen con defectos, algunas veces es posible arreglar el producto. Pero eso que se vuelve a hacer, ese arreglo, se llama reproceso. A ninguna empresa le conviene hacer reproceso, porque aunque yo pueda lograr que el producto quede bien, al remendarlo, no exactamente remendarlo, pero cuando yo hago reproceso y logro que el producto quede bien, aún así, eso es malo. ¿Por qué? Porque cuando hago reproceso, estoy incurriendo en costos.
se supone que ya el producto debía estar listo. Y para poder reprocesarlo, para poder arreglarlo, me toca meterle otra vez materiales, poner la gente a trabajar y eso, pagarle horas extra al trabajador. Me toca gastar más insumos y si tengo que operar máquinas, consumo también de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, los reprocesos no son convenientes. Sin embargo, si un producto es posible arreglarlo, tiene un defecto y es posible arreglarlo, pues si me tocó y lo tengo que hacer. Porque peor es que el producto se tenga que perder. Entonces, si lo puedo arreglar, lo arreglo, pero no es lo ideal. Entonces, este es un formato en el que yo registro todos los reprocesos que van ocurriendo, que se van realizando. Listado de imperfectos. Esto también fue una tesis en una empresa de confecciones. Listado de producto no conforme. Yo les dije que el producto no conforme es un producto que no cumple requisitos. Orden de trabajo. Bitácora de mantenimiento. Listado de deudores. Planilla de inspección. Ya este es como más bien de gestión. Bueno. Preguntas acerca de las actividades. En el orden de las actividades hay unas que están antes de esta, pero yo me quise adelantar, ya yo les dije por qué. De todas maneras, yo ahora analizo pues de lo que está pendiente, de qué temas voy a hacer las próximas sesiones. Yo estaba preparando una de ISO 9000, pero también podría ser la del Six Sigma. Son los temas que me acuerdo ahora que están pendientes. Y ya saben que en la tercera fase tienen una competencia que se llama comunicaciones o que es de comunicaciones. No han puesto instructora, ya yo les dije ayer por qué. Pero yo les dije, bueno, pero los que pueden ir haciendo la actividad para no atrasarse. Y así quedamos que con inglés también. Los que deseen para no atrasarse, no han puesto instructor de inglés, quieran ir avanzando las actividades de inglés, también lo pueden hacer. Porque inglés tienen fase 3 y fase 4. Entonces creo que la próxima sesión va a ser de ISO 9000, al menos que lo haga pregrabado, y la otra podría ser de Six Sigma. Creo que los demás temas ya los he tocado. Podría hablar algo más sobre calidad para complementar el tema que ustedes tienen en el examen que tienen aquí. Ya algunas ya respondieron ese examen. Entonces las escucho. Ya saben, las actividades que expliqué hoy son la 321, aparece el numeral 321 y 322. Las escucho. ¿Sí están ahí? Sí, señora. No, pues a mí me quedó claro lo que hay que hacer. Bueno, con respecto a lo que hablamos de ayer, no hay ninguna actualización. Bueno, se me olvidaba. El instructor de Derecho del Trabajo ya creó su sesión. Entonces, yo había creado una, pero él va a usar la de él. Ya me pasó el enlace. Entonces, yo les voy a compartir el enlace de la sesión, pero me dijo que mañana hay partido de Colombia. Entonces, él le bajó la hora para que no se cruce con el partido. Creo que me dijo que iba a ser a las 6:45. Entonces, ya saben, mañana tienen sesión de Derecho del Trabajo a las 6:45. Ok. Y posiblemente la semana que viene empiecen la de ética.
Si no hay comentarios, entonces dejamos hasta aquí. Ya ustedes saben que mañana tienen sesión otra vez. Yo revisé el chat. Que, pues ya porque las compañeras no sé, no han hablado. Hay alguien está escribiendo algo, ¿no? No, está. Okay, gracias. Nada. Yo estaba revisando el chat, pero no No, no, hay preguntas tampoco. ok. De todos modos, muchas gracias. Yo ya vi que está habilitado para hacer la otra sesión, la de la tarea que tengo pendiente. Me voy a Sí, poner hoy. y ya saben, la sesión del profesor de mañana no es con la que yo creé, sino con la que creo, yo se las paso. Bueno, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas profe, noches, esté muchas bien. gracias. Bueno.